¿Qué tal está? Muy buenas tardes, es miércoles 6 de abril. Bienvenidos a Set de Tele. Hoy comenzamos el magazine con una fotografía que veremos enseguida en pantalla. Y es que la Asociación Cultural La Goleta de Xeraco, dentro de su programa anual de salidas, reivindica el tan necesario ferrocarril Gandía-Denia con visitas a las poblaciones de la Marina Alta en el tren Denia-Alicante. Una manera amena y agradable de conocer y vivir la realidad de las tierras valencianas de manera relajada y entretenida. Y les hablamos ahora en el magazine de una iniciativa solidaria que tendrá lugar el próximo viernes 8 de abril. Se trata de Iniciativa Rumbo a Gaza, que presenta en Belreguard un concierto solidario, Canciones por Palestina, en el que actuarán entre otros Longis, Naya, Pepe el Butifarra, Miquel Gil, La Gosa Gorda y La Raíz. La fiesta comenzará a partir de las 20 horas en la zona deportiva de Belreguard. Habrá cena popular y también habrá una gran pintada de grafitis. El Ayuntamiento de Belreguard y la Asociación de Mujeres colaboran en la organización de este concierto, cuyo objetivo es recaudar fondos para la próxima Flotilla de la Libertad, que participará el próximo mes de mayo hacia la Franja de Gaza, que partirá. Las entradas anticipadas se pueden conseguir en el Yard Juvenil de Belreguard con un precio de 8 euros o bien el mismo día, el viernes, en la taquilla por 10 euros. Y les hablamos ahora de una exposición que pueden visitar en los salones de Fomento hasta el próximo día 10 de abril. Se trata de la exposición de retratos pop art del artista Federico Romaguera. Con él hemos estado previo al momento de la inauguración de esta exposición. Son acrílicos, como se puede ver, tienen colores muy vivos y no es el simple retrato de la cara, digamos, es todo el cuerpo y aparte de esto me ayudo con el fondo que tiene como una estructura narrativa que nos explica quién es el personaje que ha retratado. Eso es un escritor, pues yo antes previamente me leo sus obras, me hago una idea de quién es el personaje, hago la composición que nos habla del escritor, o del músico, o del artista, del escultor. Aquí he tratado de poner más españoles, por así decirlo. He empezado con Francisco Brines, que todo el mundo aquí lo conoce, Ripollés, porque es un pintor valenciano también muy conocido fuera de España también, el maestro Joaquín Rodrigo y Victoria Cami, que es internacionalmente conocido, y me han faltado otros personajes de aquí de Gandía, pero bueno, pero lo importante aquí es que se vea en qué consisten mis retratos. Es una visión diferente, una propuesta diferente del clásico retrato de siempre. No es el simple retrato clásico de pose estática, tiene mucho movimiento, juega mucho, es un poco alegre, un poco distendido también, y es un poco, no sé, divertido. Este retrato que tengo detrás de mí tiene para mí un significado especial, porque esto es lo que en música se puede decir un duet. Está pintado por mí y también por el retratado, que es Vladimir Velikovich, que es un gran pintor francés. Hoy en día, bueno, está considerado como uno de los más grandes pintores de la actualidad en Francia. Es miembro de la Academia de las Artes
está en el puesto que ocupaba antiguamente Joan Cocteau y ha ocupado su sitio en la Academia de las Artes. Como decía, tiene un significado muy especial para mí, porque el retrato es mío, pero el fondo me lo pintó Vladimir Velikovich. Aquí tenemos el retrato del poeta de Oliva, Francisco Brines. Le hice las fotos, si no recuerdo mal, el año pasado. Empecé por la sesión fotográfica, como trabajo siempre sesión fotográfica. Un tiempo después entrego el estudio en sepia, que aquí no lo tenemos desgraciadamente, lo tienen. Y después ya el retrato en acrílico, que como vemos aquí tiene una pose relajada, un señor obviamente muy sensible, muy en su tierra. Estos retratos pop art de Federico Romaguera, ya saben, los pueden visitar, los pueden observar en los salones de Fomento hasta el próximo día 10 de abril. Y llegados a este punto del magazine, les hablamos ahora de un día muy especial. Es que el próximo lunes 11 de abril se celebra el Día Mundial del Parkinson y durante toda esta semana se están desarrollando una serie de actividades para conmemorar esta efeméride. Ayer mismo se realizaba en la sede de la asociación una jornada de puertas abiertas, también se realizaba una presentación oficial del programa de actividades de toda esta semana. Y el próximo lunes, que es el día real, el Día Mundial de la Enfermedad de Parkinson, a las 14:30 horas habrá una tertulia científico-gastronómica llamada El Parkinson, aspectos médicos y nutricionales. Estará a cargo de dos ponentes, uno de ellos, Alfredo Cortey, jefe de la sección de psiquiatría del Hospital San Francesc de Borja de Gandía, y el otro es Marino Ojeda, farmacéutico, que nos acompaña hoy en el magazine. Buenas tardes, Marino. Buenas tardes. Bueno, Marino, para comenzar, ¿qué te parece si brevemente nos defines en qué consiste la enfermedad del Parkinson y los síntomas? Sí, el Parkinson fue descrita ya por un doctor, James Parkinson, en el año 1817, sí, que es una enfermedad que afecta al sistema nervioso, es crónica, degenerativa y progresiva. ¿Qué significa crónica? Que es de por vida, ¿verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues los fármacos, las terapias rehabilitadoras y la nutrición ayudarán a ese enfermo del Parkinson tener una mejor calidad de vida. Aparte de la línea farmacéutica, la línea médica, también hay que tener en cuenta la nutricional, ¿no? Sí, porque te explico, el origen no se sabe, pero hay unas células del sistema nervioso, una parte de la sustancia negra, que producen dopamina, que es un aminoácido, por eso es muy importante, que es un aminoácido. Entonces, este aminoácido, la dopamina, se encarga de dar, es un neurotransmisor del sistema nervioso que se encarga de dar señales del tono muscular, movimientos. Por eso, al no producirse esa dopamina, entonces, los síntomas típicos del parkinsoniano son ese temblor, esa rigidez muscular y esa alteración de movimiento. Te cuento que, entonces, claro, como el sistema nervioso no produce la suficiente dopamina, entonces hay que administrar dopamina. Y la dopamina es un aminoácido. Sí. ¿Y qué tiene que ver esto con la alimentación? Pues muchísimo. Porque los tres principios inmediatos, cuando yo tomo un alimento, ya sea leche, yogur, queso, carne, pescado, huevo, frutas, legumbres, etcétera, hay que saber su componente mayoritario. En el caso de la carne, pescado y huevo, leche, yogur y queso de origen animal y de origen vegetal, sobre todo las legumbres y en menor medida los cereales, su componente principal son las proteínas. Sí. Pero ¿qué pasa? Que al ingerir esos alimentos, esa proteína pasa en el organismo a que pasa a un aminoácido. Con lo cual, si yo conjuntamente tomo la medicación de dopamina, que el médico me la ha mandado porque me falta en el organismo, junto con un alimento rico en proteínas, que esa proteína pasa a aminoácido, el enzima que por sangre transporta, hay una competitividad
con lo cual puede ser que el fármaco pierda eficacia, no llegue a su lugar de acción, con lo cual los síntomas del Parkinson se agravan. Sí, bueno, a lo mejor es un poco complicado de resumir, Marino, pero podríamos hablar de alimentos determinados o de tipos de raciones al día que hay que tener en cuenta. Lo más importante es que el enfermo del Parkinson tenga un buen estado nutricional. Entonces, hablamos de que son personas que tienen, a partir de 55 años es cuando aparece esta enfermedad, con lo cual hay que considerar también hay unos cambios fisiológicos y metabólicos en el organismo por ser la tercera edad, añadiéndoles lo del Parkinson. Sí. Pero si quieres podemos resumir un poquito los alimentos que debe tomar, sobre todo raciones y cantidades diarias o semanales. Por ejemplo, empezamos con los cereales, sería la base de la alimentación, o sea, es la pirámide alimentaria pero aplicada al enfermo del Parkinson. Los cereales sigue siendo la base de la dieta, de 4 a 6 raciones al día, por ejemplo, 30 gramos de cereales de desayuno, si es pan 60 gramos, que son 2 rebanadas, si es arroz o pasta, pues son 70 gramos, siempre hay que pesarlo en crudo, que luego se triplica en cocido. Luego también hay que adaptar a la textura, lógicamente el parkinsoniano también a veces tiene problemas de deglución, de masticar, la textura de la alimentación, tanto sea sólido o líquido, hay que tenerlo en cuenta. Luego, siguiendo la pirámide, las frutas, un mínimo de 3 frutas al día, una de ellas cítrico que tenga vitamina C, porque la vitamina C, el ácido ascórbico es antioxidante, es fundamental. Y de esas 3 frutas, la forma de presentarlas sería en forma de compota, asada, macedonia, o una papilla de frutas. Es muy importante también que entre fruta y verdura se tomen 5 al día. Verdura, tenemos 3 frutas, pues nos quedarán 2 raciones de verdura, una cruda muy importante a mediodía y una cocida por la noche. ¿Por qué? Porque las verduras, sobre todo, son compuestos que no tienen proteínas, pero tienen vitaminas, minerales, fibra y mucha agua. ¿Qué vitaminas tienen? Pues sobre todo el ácido fólico y la vitamina C y el betacaroteno. Me centro en el ácido fólico porque el ácido fólico es una vitamina que al tratarla térmicamente, es decir, al tomar, si no tomo fruta y verdura en cantidad suficiente, el ácido fólico no lo tomo. Y el ácido fólico es una vitamina que en la tercera edad y en enfermos del Parkinson está disminuida porque interacciona con muchísimos medicamentos, por ejemplo con los anticonvulsionantes, para las convulsiones, antiparkinsonianos, los hipotensores, ahorradores de potasio, interacciona también con la ranitidina, cimetidina, etc. Entonces, ¿qué pasa? Como esta persona, aparte de Parkinson, están polimedicados porque tienen otras patologías subyacentes, ¿qué está pasando? Que el ácido fólico está disminuido. Por eso en las personas de la tercera edad se les suplementa con un medicamento que se llama el Foli-12, que es de ácido fólico, y 12, la vitamina B12, que es una vitamina que se encuentra en la carne, pescado y huevo. Por eso es muy importante que si hay algún parkinsoniano que es vegetariano, les falta la vitamina B12. Verduritas 2 al día, una cruda, una cocida, ¿de acuerdo? En forma de crema, de puré, la cocida, Luego, el grupo de los lácteos, leche, yogur y queso. Es muy importante porque me proporcionan calcio. Ten en cuenta, a la tercera edad, el metabolismo óseo del calcio está disminuido. Luego, ¿qué leche tomar? Un vasito de leche, un yogur o queso. Si queso es fresco, 60 gramos, y si es curado, 40. Porque la grasa del queso, que es saturada, me interesa poco. Y la leche la tomaré semidesnatada, pero enriquecida ¿en qué? En vitaminas liposolubles, como la A, D. ¿Por qué? Porque la vitamina D es fundamental para que el calcio se absorba. Por eso también es muy importante pasear mucho, porque el sol, a partir del colesterol, el colesterol no es malo, es necesario, a partir de la luz ultravioleta, el organismo, a partir del colesterol, sintetiza la vitamina D, que hace que ese calcio se absorba mejor. Quería preguntarte también, Marino, ¿qué alimentos se deben tomar con moderación? Habrá, supongo, que tener en cuenta algunos que son perjudiciales. Con moderación hay que tomar, también tomar mucho dulce. Ten en cuenta que hay una hipertrofia de las glándulas salivares, menos saliva. También las papilas gustativas disminuyen, con lo cual los sabores dulces salados no los diferencian. Entonces les gusta, para tener más apetito, toman demasiado azúcar, demasiada sal, y no es bueno. Porque ese exceso de azúcar, también hay una intolerancia a la glucosa, con lo cual la persona en la tercera edad tiene tendencia a tener diabetes por una parte y también pueden ser hipertensos, con lo cual un exceso de azúcar y un exceso de sal agrava otras patologías de la sociedad. Y luego, sobre todo, me gustaría hablar del agua. El agua es fundamental, porque el agua, en principio, conforme cumplo años, el agua corporal disminuye, pero también el riñón disminuye de tamaño, los glomérulos, que son la unidad funcional del riñón, filtran menos, con lo cual el riñón tiene menos capacidad de diluir y concentrar la orina. Es decir, hay un riesgo de deshidratación total. Entonces, la persona de la tercera edad, el parkinsoniano, no tiene ganas de beber, pero está deshidratado. Entonces, hay que obligarse a beber. ¿Cuánta cantidad al día? Pues 8 vasos. 4 vasos por la mañana y 4 por la tarde.
Eso es fundamental porque si no evitamos deshidratación. Decía Marino al comenzar que todo lo que nos avanzas ahora hará parte de la tertulia del próximo lunes. Les invitamos a todos a colaborar con esa asociación, de verdad que trabaja muchísimo. Y hay que por cierto se cumplen 10 años de la creación de la Asociación de Parkinson aquí en Gandía. En esa tertulia tendremos todo el tiempo del mundo para, tanto el doctor Cortel como yo, pues, explicar alimento por alimento, cantidades, raciones, formas de tomarlo en función del medicamento que tome, hay que tomarlo en el estómago vacío, otros no, el porqué, en fin. Sí, eso será el lunes 11 de abril, que ese día es el día que se conmemora de manera oficial el Día Mundial del Parkinson, a las 2:30 de la tarde. 2:30, restaurante Ros de Corella, en la piscina municipal. Ahí estará Marino Ojeda, bueno, no estará solo porque estará también el doctor Alfredo Cortey, que es jefe de sección de psiquiatría del Hospital San Francesc de Borja de Gandía. Marino, gracias por tu tiempo, por haber estado con nosotros en el magazine. A ti. Más adelante espero tenerte por aquí y seguir aclarando dudas en materia de salud, porque son muchísimos y amplísimos los temas que podemos conversar contigo. Sí, el mes siguiente celebraremos también el Día Mundial de la Fibromialgia. También habrá otra tertulia científico-gastronómica sobre la fibromialgia, un tema muy interesante. Bueno, ahí estaremos, Marino, contigo. Nosotros seguimos con más contenidos aquí en el set de tele. Ya lo saben, el próximo lunes 11 de abril se conmemora el Día Mundial del Parkinson. Y Gandía, les decíamos hace unos días en el magazine Set de Tele, que se ha sumado también a la celebración del Año de los Bosques, una celebración que, como saben, se desarrolla durante todo el mes de abril y que incluye exposiciones sobre la defensa de los bosques, excursiones y rutas de senderismo por la comarca. Un ciclo de conferencias ofrecido por expertos en el tema y también por actividades para niños. El programa, organizado por el SEIC, el MAGA y la Universidad Politécnica de Gandía, incluye el ciclo de conferencias titulado Visiones históricas y ecológicas de los bosques de la Safor, en el que diversos expertos abordarán temas como los bosques de la comarca en la prehistoria. Las charlas se celebrarán en la Casa de Cultura y la entrada es libre. Además, habrá una excursión guiada al bosque de Manesa y 2 exposiciones sobre las publicaciones medioambientales del SEIC y también sobre la custodia del territorio. Los próximos talleres serán los días 11 y 15 de abril en el Centro de Interpretación Parpalló Borrell. El programa se completa con actividades destinadas a los más pequeños y al público familiar. Los sábados del mes de abril se celebrarán talleres de etnobotánica y los domingos gincanas, y del 27 al 29 de abril se organizará una marcha nórdica. Las actividades son gratuitas, pero es necesario inscribirse previamente. Y el pasado miércoles comenzábamos aquí en el magazine Set de Tele un nuevo espacio en el que contamos con la colaboración de la socióloga Lucía Campos. Hoy nos habla de las encuestas, de su origen y también de lo importante que son. Buenas tardes, Diana. Si la pasada semana estábamos hablando de lo que era la sociología en general y de conocer la realidad social, este tema, esta semana, lo vamos a dedicar al tema de las encuestas. ¿Qué es una encuesta exactamente? Pues es un cuestionario de preguntas, es un conjunto de preguntas que se formulan siempre de la misma manera a todos los ciudadanos para poder recoger su opinión. Nos podemos encontrar con 2 tipos de preguntas en las encuestas: las preguntas cerradas o abiertas. ¿Qué significa eso de cerradas y abiertas? Las preguntas cerradas son las que se formula la pregunta, hay 3 o 4 opciones y lo que tiene que hacer la persona es escoger una o varias, según el tipo de respuesta. Luego están las preguntas abiertas, que son aquellas en las que cada uno de ustedes puede contestar libremente lo que quiera en esa pregunta. El significado del término estadística es un poco gracioso porque ha ido evolucionando con el tiempo. La estadística, antiguamente en el siglo XVIII, significaba ciencia de Estado. Es verdad, es lo que ahora conoceríamos como lo que ahora equivaldría a la ciencia política realmente. O sea, la ciencia del Estado es aquella en la que los gobernantes necesitaban conocer cuánta gente tenían, contarla, a qué se dedicaban. En fin, pues esas informaciones es lo que ahora ha ido derivando en lo que es la estadística moderna, es decir, en obtener datos tipos de la población. El INE es el Instituto Nacional de Estadística y recoge pues las más variadas opiniones y afirmaciones y prospecciones de diferente tipo, ya sea a nivel de economía, de trabajo, de política, de población incluso, es decir, hay muchísimas temáticas. Todos esos datos, para acercarlo más a nosotros, a lo que a nosotros nos interesa, el INE está directamente relacionado con el IBE, Instituto Valenciano de Estadística.
En ese ámbito se recogen pues, informaciones a nivel municipal, que es a lo que nosotros podemos acceder más rápidamente y a lo que más nos puede interesar para acceder a nuestra realidad inmediata, que en este caso podría ser nuestro municipio, Gandía, o cualquiera de los municipios de la Safor, Oliva, Tavernes, Barx. Todo está recogido incluso es muy interesante y les invito a ustedes, si tienen 5 minutos, a coger la ficha del IBE, la ficha municipal del IBE de su localidad, porque encontrarán todo tipo de datos de manera muy sistemática de sus diferentes poblaciones. También otra autoridad muy importante a nivel estatal es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. También hace prospecciones tanto de diferentes temas como también muy periódicas. Lo más famoso del CIS, y que ustedes pueden conocer por las noticias, es el barómetro que sale cada 3 meses. Es el barómetro de opinión que cada cierto tiempo, es decir, cada 3 meses, ordena siempre la máxima preocupación de los españoles. Por ejemplo, en esos tiempos que corren, pues siempre suelen estar en los primeros puestos la crisis económica en particular, el trabajo en general y también bastante a menudo el terrorismo sale en los puestos altos de la tabla de la clasificación. Una de las cosas que más le suele chocar a la gente y más reacia suele ser a contestar de entrada una encuesta. No tienen que tener miedo de contestar una encuesta. Además de la famosa ley de protección de datos, que es lo que la mayoría de gente conoce, existe una ley exclusivamente para la estadística que es mucho anterior a la ley de datos. La ley de estadística pública, la ley estatal de estadística pública, que es del año 89, tiene incluso un apartado muy específico que es la ley del secreto estadístico. En ella dice que los datos personales de ustedes solo sirven para contestar para cumplir el objetivo de esa encuesta en cuestión y que sus datos personales no pueden ser utilizados con ningún otro fin, ningún fin ni comercial, ni de propaganda, ni publicitario, ni nada, ninguno de esos medios. Así que desde aquí le animo a que la próxima vez que alguien les sugiera que contesten una encuesta, que por favor lo hagan, que es muy útil y muy valioso para la sociedad, para el municipio de ustedes y para que ustedes hagan llegar sus necesidades a quien corresponda. Así lo haremos, Lucía, seguro que sí. Dejaremos de lado la pereza y comenzaremos a colaborar para contestar las encuestas. Con ella, con Lucía Campos, la socióloga del magazine Set de Tele, volveremos el próximo miércoles para hablar de la población. Yo me marcho, es todo lo que tenía para contarles hoy. Me voy, pero les dejo con imágenes de la exposición de Federico Romaguera, una exposición compuesta de retratos pop art que pueden visitar en los salones de Fomento hasta el próximo día 10 de abril. Que tengan buenas tardes, adiós.